Al regresar de mi vida anterior decidí evitar cualquier oportunidad de cruzarme con Isen John. Esta vez, cuando dijo que no volvería a casa para las vacaciones, hice mis maletas y regresé sola al Village mientras él ayudaba a Lucy a alquilar un lugar al lado. Me mudé cuando eligió quedarse y trabajar en la universidad. En mi vida anterior, solicité ingresar a una escuela en el noroeste, incluso siendo mayor, hasta nuestros hijos me instaron a divorciarme de él, diciendo que era para que él y Lucy finalmente pudieran estar juntos después de la muerte, como si su trágica historia de amor lo mereciera. Mientras miraba la carta de aceptación en mi mano, casi se me escaparon las lágrimas, nadie sabía que había renacido. En el último momento cambié mi solicitud universitaria al Instituto de Tecnología del Noroeste. Incluso mi maestro se sorprendió. ¿No dijiste que tu prometido se quedaba en la universidad? ¿Cómo podría esperarte si ibas tan lejos? Sonreí y respondí alegremente. Ahora es la era del amor libre. Los compromisos de la infancia son solo restos de una sociedad feudal. Completamente anticuado. El maestro, aparentemente impresionado por mi resolución, me dio una palmada en el hombro con aprobación. Saliendo de la escuela, seguí a la multitud hacia casa. En mi vida anterior ni siquiera fui a la universidad. Mi boda con Isen era en unos días y poco después tuve un hijo. Ese fue el final de mi educación. Isen se quedó en la universidad por un tiempo antes de unirse al ejército. Desde entonces, vivimos vidas separadas. Él ascendió de rango y, donde quiera que iba, Lucy Snow y su hija lo seguían. Yo, por otro lado, estaba atrapada en un pequeño rincón del mundo cuidando a sus padres y criando a nuestros hijos. Vi crecer a mis hijos, que una vez se aferraban a mí, pero finalmente se acercaron a su padre. Un día incluso me enteré de la boda de la hija de Isen y Lucy. Mi hijo me dio una foto de un amigo después de que se llevó a cabo la ceremonia. La foto mostraba a Lucy y Isen sonriendo cálidamente mientras veían a su nuera preparar té para ellos. Mi propio hijo me había instado a divorciarme de Isen más de una vez. Mamá, papá ha sufrido toda su vida. Si no fuera por ti, habría estado con mi suegra hace mucho tiempo. Ustedes dos no son una buena pareja. ¿Por qué no lo dejas ir? Incluso mi nuera se negó a verme. ¿Qué podía hacer? No estaba dispuesta a dejarlo ir. No podía olvidar las noches de insomnio que pasé cuidando a sus padres paralizados o corriendo descalza por la noche cuando mi hijo estaba enfermo, solo para encontrarlo entreteniendo a Lucy y a su hija en otro lugar. Todos decían que no éramos una buena pareja, todos me culpaban por no dejarlo ir, pero cuando me miré en el espejo, al rostro cansado y envejecido que me devolvía la mirada, no pude evitar sentirme desafiante. Incluso si me costara la vida, los arrastraría a todos conmigo. Al final morí después de otra pelea con mi hijo sobre el divorcio de Isen. Mi ataque al corazón se produjo cuando salió furioso dando un portazo sin mirar atrás. Lo llamé, pero no se volvió. En ese momento me arrepentí de todo. ¿Por qué lo había dado a luz? ¿Por qué había desperdiciado mi vida así? Pero ahora me han dado una segunda oportunidad. He vuelto a antes de mi matrimonio con Isen y todo puede cambiar. Cuando llegué a casa, escondí mi carta de aceptación y comencé a cocinar. El apartamento de 2 habitaciones era uno de los beneficios del trabajo de Isen. Mientras la comida se cocinaba a fuego lento, marqué la fecha en el calendario para mi día de ingreso universitario con el bolígrafo rojo. Mirando la fecha marcada, mi corazón se llenó de esperanza. Pronto, muy pronto, estaría libre. Cuando la cena estuvo lista, Isen llegó a casa como era de esperarse, con Lucy Snow y su hijo de pie. Lo siento por molestarte de nuevo, dijo Lucy sonriendo dulcemente en su abrigo rojo brillante, su piel de alabastro resplandeciendo. La niña, claramente acostumbrada a la rutina, alegremente se apresuró a servir la comida, un tazón para ella, uno para Isen, uno para Lucy y ninguno para mí. Cuando salí de la cocina, los 3 estaban charlando alegremente como una familia perfecta, pero tan pronto como probaron la comida, la escupieron. Mamá, está tan salada, exclamó el niño apoyado contra el marco de la puerta. Vi a Isen apresurarse a servirle sopa, solo para encontrarla igual. Con lágrimas en los ojos, Lucy susurró, parece que tu esposa no me da la bienvenida aquí. Dejaré de venir en el futuro. Isen la acompañó hasta la puerta.
Cuando regresó, me frunció el ceño. Lo ignoré y volví a la cocina para preparar una comida fresca. Lo hiciste a propósito, dijo, su voz mezclada con confusión. El esposo de Lucy murió y me pidió que cuidara de ella y de su hija. Tu comida es genial y al niño le gusta. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí con silencio. Después de un momento, suspiró y dijo, bien, si no te gusta, no los volveré a invitar. Al día siguiente, después de que Ethan se fue a trabajar, comencé a empacar mis maletas. Planeaba regresar al pueblo pronto, ya que nuestras familias habían intercambiado fichas y fechas de nacimiento para el compromiso. Necesitaba romper formalmente el compromiso con testigos presentes para evitar complicaciones más tarde. Mientras empacaba, me encontré con la ropa de cama bordada en la que había trabajado en secreto durante años. Pensé por un momento, agarré una bolsa y empaqué todo, fundas de almohada bordadas, zapatos nuevos que había hecho y otras pertenencias. Caminé hasta la casa de empeños al final de la calle. El bordado que me había llevado años completar se vendió por 30 yuanes. No era mucho, pero en la universidad cada centavo cuenta para las comidas y las necesidades. Dejé el dinero a un lado, listo para guardarlo para el futuro. En casa, marqué otra X grande en la fecha de hoy en el calendario. Solo quedaban 20 días. En 20 días dejaría este lugar y me embarcaría en mi nueva vida. Ethan regresó tarde esa noche. La comida que preparé permaneció intacta. Comí en la escuela, ofreció una explicación informal, pero el leve aroma a perfume de té blanco que se aferraba a él me dijo lo contrario. Había comido, sí, pero probablemente con Lucy Snow y su hija. Sabiendo que me ofendería comiendo aquí, optó por cenar con ellas en otro lugar antes de volver a casa. Limpié los platos silenciosamente y volví a mi habitación. Dentro había pilas de mis libros y notas de la escuela secundaria, algunos derramándose en la sala de estar debido a la falta de espacio. Até los libros en mi habitación con una cuerda, planeando ordenar los artículos de la sala de estar después de que Ethan se fuera al día siguiente. Si me iba, ninguna de mis cosas debería permanecer aquí. Mientras empacaba, escuché un golpe en la puerta. Supe que era Ethan. Él siempre fue educado, nunca entraba a mi habitación sin mi permiso. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté, no queriendo dejar que me viera empacando. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. Estaba escribiendo el informe de matrimonio. Es el 9 del próximo mes. Bien, respondí con calma. La fecha de la boda, el 9 del próximo mes, el mismo día en que nos casamos en mi vida anterior. Miré mis pertenencias cuidadosamente empacadas. El matrimonio es un gran asunto, dije con calma. Lo consultaré con mi familia mañana antes de darte una respuesta. Otra pausa. Luego escuché sus pasos retrocediendo por el pasillo. Aliviada, me apoyé en la cama. Técnicamente, dada la posición actual de Ethan, no necesitaba la aprobación familiar para presentar un informe de matrimonio. Mis padres se habían ido, y su familia me había acogido debido a nuestro compromiso de la infancia. Para todos los demás, yo ya era parte de la familia John. Este informe de matrimonio era solo una formalidad. Después de todo, Ethan era atractivo, capaz y amable conmigo. Cualquiera podía ver que me había enamorado de él hacía mucho tiempo. Le debía a la familia John, pero ya había pasado toda una vida pagando esa deuda. Ya no les debía. Esta vez caminaría mi propio camino, un camino sin Ethan John. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Ethan había preparado el desayuno, huevos fritos y gachas de avena de 8 tesoros, mis favoritos. En 3 años de vivir aquí, rara vez había hecho esto. Me senté en silencio a la mesa, el tintineo de los cubiertos el único sonido. Me tomaré una licencia y volveré contigo, dijo Ethan de repente, rompiendo el silencio. Sobresaltada, instintivamente negué con la cabeza. Te llevaré de regreso. No es seguro que vaya sola, dijo frunciendo el ceño. Estaba a punto de negarme cuando una niña corrió por la puerta. Padrino. Tenía lazos de mariposa rosas en el pelo y se lanzó directamente a los brazos de Ethan. Jan, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde está tu mamá?
preguntó Isen mirando hacia la puerta. Jan me miró vacilante. Dijo mamá que a la tía no le gusta, así que no se atrevió a venir. Miré en silencio a la niña que, en mi vida pasada, se casó con mi hijo y nunca apareció frente a mí. Aunque solo tenía 3 años, su belleza ya era evidente. No es de extrañar que mi hijo, años menor que ella, la hubiera venerado a ella y a su madre como si fueran deidades. Como era de esperar, Isen se fue rápidamente con Jan, diciendo que Lucy no se sentía bien. Sin decirme otra palabra, salió corriendo por la puerta con la niña. Me reí amargamente, al menos ahora no tenía que inventar una excusa para regresar sola. Tomé un bolígrafo y marqué otra X grande en la fecha de hoy en el calendario. Quedan 19 días. Pasé el día organizando el resto de mis pertenencias, atando mis cuadernos, libros de texto y exámenes. Una vez que todo estuvo ordenado, los vendí por 13 yuanes y regresé a la aldea. Hoy terminaría el compromiso entre Isen y yo. Los ancianos siempre me habían tratado bien, pero convencerlos de cancelar el compromiso no sería demasiado difícil. Todo lo que necesitaba hacer era decirles que el futuro de Isen era brillante y que yo no era una pareja adecuada para él. El patio de la aldea estaba tranquilo, el aire pesado y quieto. Una hoguera crepitaba en el patio, con mosquitos arremolinándose en su calor. Presioné hojas de tabaco debajo de una tabla de madera y las corté finamente con un hacha. Los ancianos se sentaron en silencio en el umbral. Después de un rato, suspiraron profundamente e intentaron razonar conmigo. Haru, incluso si tiene a alguien más en su corazón, estás comprometida con él. Si no se atreve a casarse, lo enderezaré yo misma. Tus padres te dejaron a nuestro cuidado antes de fallecer. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo tomas esa decisión. Cuando permanecí en silencio, intercambiaron miradas, resignados. Eres tan terca. Bien, Letun, ve a la brigada. Los seguí en silencio. La brigada nos emitió un certificado anulando el compromiso, y en presencia de varios ancianos intercambiamos las fichas dadas durante nuestro compromiso. Aliviada, ayudé a los ancianos jóvenes en casa. Sabía que solo querían lo mejor para mí. Por todos los indicios, Isen era una pareja preciada. Incluso sus padres no podían entender por qué insistí en terminar el compromiso, pero no podía explicárselo. No podía decirles que en mi vida pasada había sufrido lo suficiente, que incluso el único hijo que tuve fue entregado a Lucy Snow, convirtiéndolos en una familia mientras yo vivía sola. El compromiso fue cancelado oficialmente. Los León, siempre amables, dijeron, de ahora en adelante, eres nuestra hija. No mencioné que iría al noroeste para la escuela, pero me quedé con los ancianos León durante medio mes antes de irme. Cuando llegó el momento de partir, el señor León me acompañó hasta la entrada del pueblo, recordándome sin cesar que tratara su hogar como mío y que lo visitara a menudo. No fue hasta que llegué al pueblo para comprar mi boleto que descubrí que habían deslizado 200 yuanes en mi bolso. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Cuando volví al apartamento de Isen, lo primero que hice fue marcar 15 cruces rojas en negrita en el calendario. Solo quedaban 4 días, solo 4 días más. Estaba llevando mi equipaje a mi habitación cuando escuché que se abría la puerta. Isen acababa de regresar del trabajo, acompañado, como siempre, por Lucy Snow y Jin Jin. «¿Has vuelto?», dijo Isen, sonando sorprendido. Lucy me dio un asentimiento cortés antes de girarse y caminar directamente a mi habitación. Fruncí el ceño cuando ella cerró casualmente la puerta detrás de ella, dejando mis cosas apiladas al azar en la sala de estar. Miré a Isen. Él dudó por un momento y luego explicó que ha estado lloviendo mucho y que el lugar de Lucy tenía una gotera en el techo. Se quedará aquí durante 2 días. Ya que no estaba cerca y no tienes muchas cosas, le dejé usar tu habitación. ¿Así que crees que está bien vaciar mis pertenencias y darle mi habitación a otra persona sin mi permiso?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Isen hizo una pausa y luego agregó, moví tus cosas a mi habitación. Puedes quedarte conmigo por ahora. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación. Por cierto, ¿dónde están tus libros? Apenas queda nada aquí.
Miré el pequeño paquete que había dejado en la mesita de noche y apreté los labios. Déjalo ir, respondí con indiferencia. Los exámenes de ingreso a la universidad terminaron. No tenía sentido guardar los libros, así que los vendí. Isen frunció el ceño. Incluso después de los exámenes, puede que todavía los necesites más tarde. ¿Por qué venderlos? No dije nada, y después de un momento de silencio, cambió de tema. Entonces, ¿qué dijo tu familia? Dudé brevemente y luego respondí, hicieron que alguien revisara las fechas, y el 9 no es un buen momento. Tendremos que discutirlo más tarde. Esta era la excusa que había acordado con los ancianos León para ganar más tiempo. Una vez que me fuera en unos días, le explicaría todo a Isen. Isen no pareció sospechoso, simplemente asintió y murmuró, parece que tendré que elegir una nueva fecha. Con eso, salió de la habitación diciendo que haría la cena y que yo debería descansar. En el escritorio junto a la ventana noté el informe de matrimonio que Isen había estado llenando. Solo la fecha se dejó en blanco. Mi mirada se detuvo en él por un momento antes de recomponerme y levantarme para ayudar. Sin embargo, cuando me acerqué a la cocina, escuché el débil sonido de una conversación afuera, la voz profunda de Isen, el tono juguetón de Lucy y la alegre charla de Jin Jin. Regresé silenciosamente a mi asiento. Estaba claro que quedarme aquí incluso por unos días más ya no era apropiado, especialmente compartiendo una habitación con Isen, pero con solo 4 días restantes, no tenía tiempo para encontrar otro lugar. Después de la cena, decidí que instalaría una cama improvisada en la sala de estar. El día había sido agotador después de un largo viaje, y esperaba dormir temprano, pero Lucy, llena de energía, se había apoderado de la sala de estar. Vestida con un vestido blanco, practicaba movimientos de baile, estirando sus piernas sobre una colchoneta. Mientras tanto, Jin Jin seguía entrando y saliendo de la habitación de Isen, incluso rebotando en su cama como si fuera un trampolín. Sintiéndome sofocada, tomé una palangana y salí a buscar agua. Tan pronto como salí, respiré hondo. Haru, ¿has vuelto? ¿No te estabas quedando con tus suegros? La señora. La vecina, me saludó cargando su propia palangana mientras nos dirigíamos juntas hacia el pozo. Fui a tomar un descanso hace unos días y acabo de regresar, respondí cortésmente. La señora. Cuyo esposo trabajaba como contador en las minas, tenía una buena vida. A menudo compartía dulces caseros conmigo y teníamos una relación de amistad. Tengo que decir que la señora. Se fue apagando y miró hacia atrás antes de alejarme unos pasos más del pozo. Me dio un golpecito en la frente con reproche, eres una mujer tonta y demasiado blanda. Su esposo se ha ido y ella se exhibe en todas partes. ¿Por qué dejarías que alguien como ella entrara a tu casa? Isen es una trampa como la miel que atrae moscas y solo invitas a los problemas, ¿verdad? Sus palabras fueron duras, pero sabía que tenía buenas intenciones. Ese hombre incluso le dijo a la gente que fue tu idea traer a Lucy y a su hija aquí porque sentías pena por ellas. ¿Puedes creerlo? Te está usando como escudo para que otros no hablen a sus espaldas. Sonreí con amargura. Por supuesto, Isen diría que quería evitar chismes a mi costa, pero con tan poco tiempo restante, no quería desperdiciar energía discutiendo con él. H suspiró e insistió, debes deshacerte de ella lo antes posible, y si necesitas ayuda, simplemente déjala. Yo sé que no eres tímida. Aunque pude sentir su curiosidad sobre el drama, aún así aprecié su preocupación. Cuando regresé al departamento, la sala finalmente estaba vacía. Agarré algo de ropa y me dirigí al baño, solo para encontrarlo lleno de artículos de tocador de una mujer desconocida. Las toallas y el champú que normalmente usaba habían sido empujados a una esquina junto al bote de basura. En su lugar estaban las cosas de Lucy, 2 toallas, champú y una banda para el cabello. La tía Jin Jin necesita usar el baño, ¿puedes moverte? Lucy Snow ya estaba agachada cerca, sosteniendo a Jin Jin y ayudándola con su necesidad. Cuando terminó, se giró hacia mí, todavía parada en la puerta, y dijo suavemente, cuñada, ¿puedes moverte, por favor? Estás bloqueando el camino. Su voz era suave,
pero la presunción y el desdén en sus ojos eran inconfundibles. No me moví. Discúlpate, dije con calma. Lucy se congeló, claramente no esperaba que me mantuviera firme. Jinjin, siempre la hija protectora, corrió hacia adelante, me dio un fuerte empujón y comenzó a llorar. Eres mala, eres mala. Intimidaste a mi mami, eres una mala persona. Isen salió corriendo de su habitación al escuchar los llantos de Jinjin. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó claramente alarmado. Pude escuchar los llantos de Jinjin disminuir gradualmente desde el interior de la habitación. Sin ninguna expresión, terminé de lavar con cuidado, recogí mis pertenencias en un recipiente y volví a la habitación. Cuando regresé, Lucy y Jinjin habían dejado una colorida caja de dulces en la mesita de noche, claramente destinada al niño. Isen me notó ordenando y hizo una pausa. Por el bien de los ancianos León y para evitar empañar su reputación, no lo confrontaría abiertamente, pero eso no significaba que pudiera perdonar o olvidar. Esa noche Isen terminó durmiendo en el piso de la sala. A la mañana siguiente empaqué todas mis pertenencias, planeando encontrar un hotel antes de regresar por el resto de mi equipaje. Cuando abrí la puerta, Isen ya había preparado el desayuno. Jinjin me vio de inmediato y dejó escapar un zumbido desdeñoso, acercando la comida hacia ella y Lucy. Isen, sosteniendo un plato de huevos fritos, me saludó con una sonrisa. «Estás arriba, ven». Hice huevos fritos. Notó la comida acumulada a su lado y se rió entre dientes torpemente. «Jinjin, sé una buena chica y comparte algo con la tía, ¿está bien?». Ignorándolos a todos, salí de la casa. El único hotel cercano estaba a solo una calle de distancia. Reservé la habitación más barata. Pasé 3 días pagando 21 yuanes en total, incluido un depósito. Después, tomé un desayuno en un puesto cercano, una bolsa de bollos y palitos de masa fritos, antes de regresar a recoger mi equipaje. Tan pronto como entré, vi que mi paquete cuidadosamente embalado había sido abierto. Mis pertenencias estaban esparcidas por todas partes. En la mesa, Jinjin estaba doblando mi carta de aceptación de la universidad en un avión de papel. Mi mente se quedó en blanco. «¿Qué estás haciendo?», grité, arrebatándole la carta de las manos. Sobresaltada, Jinjin se cayó de la silla y comenzó a llorar a todo pulmón. Lucy salió corriendo de la habitación. Y mientras me importara pagarles a los jóvenes ancianos por su amabilidad, mientras no quisiera destruir a Isen por completo, Lucy lo haría. Permanecer intocable, el verdadero problema después de todo era el propio Isen. Si sus pensamientos fueran rectos, Lucy no tendría ningún poder sobre él. Había tantos camaradas de Isen del ejército, ¿por qué nadie más actuaba como padrino del hijo de Lucy? Exactamente eso. Ordené brevemente el hotel y saqué algo de papelería para escribirle una carta a Isen. Dejando de lado su ausencia constante después de casarnos, dejando de lado su enredo con Lucy que duró toda la vida, pensé en los 3 años que pasé en la escuela secundaria aquí. Isen había provisto mi comida y alojamiento e incluso ocasionalmente me ayudó con mis estudios. Solo por eso le debía una explicación. En la carta le dije que ya había regresado para disolver nuestro compromiso y que había sido aceptada en una universidad en otro lugar. De ahora en adelante nuestros caminos divergirían y nunca nos volveríamos a ver. A mitad de la escritura hubo un golpe en la puerta. Pensando que era el personal del hotel, la abrí solo para ver a Isen parado allí, luciendo desaliñado y como si hubiera estado buscándome por todas partes. En el momento en que me vio dejó escapar un profundo suspiro de alivio. «Finalmente te encontré. Mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa». Me quedé en silencio, esperando que me regañara. «Está bien, no te enojes más. Vuelve conmigo», dijo mientras se apretaba en la habitación buscando mis pertenencias para ayudarme a empacar. Rápidamente presioné mi carta a medio escribir debajo de un libro, pero sus ojos se posaron en una pulsera de plata que se asomaba de mi bolso. Su expresión cambió cuando la recogió. «¿Por qué está aquí esta pulsera? ¿No estaba con mi madre?». Me congelé, maldiciéndome por no haberla guardado antes. En la tarde, cuando Jinjin había rebuscado entre mis cosas, una pequeña campana se había caído y la arreglé. Esta pulsera era el símbolo de nuestro compromiso de la infancia,
que había recuperado recientemente. El rostro de Isen se volvió más perplejo. ¿Por qué tienes esta pulsera? Debería estar con mi madre mientras buscaba una explicación, de repente se rió entre dientes. Lo entiendo, mi madre debe haberte pedido que me la trajeras. Puso la pulsera de nuevo en mi bolso y agregó casualmente. Quédate con ella por ahora. Nos casaremos pronto de todos modos, así que lo que es mío es tuyo. Me relajé un poco, pero mi mano todavía presionaba firmemente contra mi bolso. Isen frunció el ceño. ¿Sigues molesta? Jinjin estaba equivocada, seguro, pero she's just a child traducido, solo es una niña. Deja de ser tan dramática. ¿Sabes lo preocupada que estaba Lucy cuando saliste corriendo? Incluso se raspó las rodillas buscándote y todavía está descansando en casa. Lo miré fríamente y sus palabras vacilaron. ¿Sabes? Comencé con una risa. Esta tarde tu hija estaba hurgando en mi bolso. Cuando le dije que parara, tu preciosa Lucy dijo que no tenía derecho a regañarla. Incluso dijo que aunque me casara contigo, no podría competir con ella. La expresión de Isen se oscureció. ¿Qué? Mi hija. Ella es solo mi ahijada. Lo ignoré y continué. Usas la excusa de cuidar a la viuda de un camarada para acercarte a ella, pero si tu difunto camarada supiera cómo has estado cuidando a su esposa, ¿crees que descansaría en paz? Mis palabras afiladas atravesaron su autoengaño. Su rostro palideció y se tambaleó ligeramente. Después de una larga pausa, se las arregló para decir, está bien, si no vas a volver, quédate aquí y reflexiona. Volveré por ti en unos pocos días. Con eso se dio la vuelta y se fue a toda prisa, murmurando, nunca quise hacerte daño. Volveré y archivaré el informe de matrimonio. Ahora cerré la puerta con una expresión en blanco. Lo ridículo, a sus ojos, aceptar casarse conmigo fue un gran favor por el que debería estar eternamente agradecida. Al día siguiente fui a casa de mi profesor a recoger mi billete de tren. Preocupado de no conseguir un asiento, mi profesor se había esforzado por organizar todo para mí e incluso contactó a algunos conocidos en el noroeste para que me cuidaran. Después de compartir el almuerzo con mi profesor, compré algunas especialidades locales como regalos para mis futuros compañeros de habitación. La última noche antes de irme, me fui a la cama temprano. Pensé que estaría inquieta, abrumada por las emociones, pero sorprendentemente me quedé dormida casi de inmediato. A la mañana siguiente, entregué mi carta para Isen en la recepción del hotel, hice el check-up y me dirigí a la estación de tren con mi equipaje. El viaje en tren de 2 días fue accidentado y solo pude dormir un poco aquí y allá. Cuando finalmente llegué a la universidad, sentí un profundo sentido de alivio. Después de completar el proceso de registro, mis días se llenaron de cursos intensivos. Sin haber tenido nunca la oportunidad de asistir a la universidad en mi vida anterior, apreciaba cada momento. Esta vez, excepto comer y dormir, pasaba todo mi tiempo en clase o en la biblioteca. 3 meses después de comenzar mis estudios, recibí la primera carta de Isen. No me sorprendió que me hubiera encontrado. Un mes antes, ya había recibido noticias de mi maestro de que había estado preguntando por mi paradero. Isenhand había ido a ver a mi maestro y sabía que estaba en el noroeste. Así que, cuando recibí una carta de él, no me sorprendió. En su carta, Isen decía que no estaba de acuerdo en disolver nuestro compromiso. Escribió que en su corazón siempre había sido su esposa. Insistió en que no había nada entre él y Lucy Snow y reconoció que sabía que no me gustaba. Afirmó que ya la había despedido y que nunca la volvería a ver. También dijo que esperaría a que regresara. Adjunto a la carta había 100 yuanes. Guardé la carta sin responder y no toqué el dinero. Los cursos universitarios eran exigentes. Mientras que mis calificaciones estaban entre las mejores de mi clase y había recibido becas, mis gastos mensuales de vida todavía pesaban mucho sobre mí. Había pensado en buscar un trabajo de medio tiempo, pero cuando mi maestro se enteró de esto, me regañó y comenzó a enviarme 50 yuanes cada mes. En su carta dejó en claro que el dinero era un préstamo y al final de la carta agregó descaradamente, no te preocupes, mi esposa sabe sobre esto y lo apoya de todo corazón. Por alguna razón, las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. En mi vida pasada había experimentado desesperación,
arrepentimiento y odio. Pero nunca había derramado lágrimas en esta vida, también me había mantenido sereno, pero ahora las lágrimas venían libremente. Lloré incontrolablemente, alarmando a mis compañeros de cuarto, que rápidamente vinieron a consolarme. Después de ese llanto, redoblé mis esfuerzos. Las cartas de Isen llegaban todos los meses, siempre con 100 yuanes adjuntos. En el último mes del semestre, su carta admitía que no creía que alguna vez regresara. Aún así, prometió visitarme y pasar el año nuevo juntos. Pero Isen nunca vino y las cartas se detuvieron abruptamente. Más tarde me enteré por mi maestro que Isen se había casado con Lucy Snow. Mi maestro escribió que la situación había sido tumultuosa. Isen originalmente había solicitado una transferencia para unirse a mí, pero alguien lo denunció por relaciones inapropiadas desde que me fui, y al no estar disponible como testigo, el caso fue suprimido. Sin embargo, Lucy perdió su trabajo debido al escándalo, dejando a Isen sin otra opción que casarse con ella. Las palabras de mi maestro fueron pesadas pero sinceras. En retrospectiva, eres increíblemente afortunado de haber evitado lo que podría haber sido una vida de miseria. Yo sabía que era afortunado de haber renacido antes de mis solicitudes para la universidad, afortunado de haber evitado el atolladero de mi vida anterior. Un año después, recibí otra carta de Isen. La primera línea decía, lo siento. Confesó que la propia Lucy había sido quien lo denunció. Cuando Isen escribió la solicitud de transferencia para unirse a mí, Lucy le había rogado que se quedara, pero él se negó. Por desesperación, ella tomó una apuesta drástica, creando un escándalo, se aseguró de que tuvieran que casarse. Isen admitió que solo más tarde se dio cuenta de la importancia de las fechas que yo había marcado en el calendario en la sala de estar. Él siempre había asumido que esos eran los días que esperaba casarme con él. Sonreí amargamente y quemé todas sus cartas. En cuanto al dinero que Isen me había enviado, le devolví cada centavo a mi maestro, pidiéndole que se lo reenviara a Isen. 2 años después, antes de que me graduara, me uní al proyecto de infraestructura nacional, Proyecto 2011, dedicando mi vida a mi país, entregué mis años a mi patria sin pensar en volver. Epílogo de Isen John. Esa noche en el hotel, después de escuchar las palabras de Aro, me consumió la ira y la conmoción. Me encerré en mi casa durante 3 días. Durante esos 3 días, me di cuenta de lo mucho que le había fallado. Había cometido un grave error, no al esperar a que creciera, sino al dejar que mi corazón se desviara. En las innumerables veces que había ayudado a Lucy Snow, mis sentimientos se habían alejado del camino en el que debían haberse quedado. La amabilidad de Lucy, la alegría de Jin, me habían distraído del hecho de que ya tenía una prometida. Había hecho cosas de las que ahora me avergonzaba. Después de 3 días tomé una decisión, no podía perderla. Fui al hotel a buscarla, pero era demasiado tarde, se había ido. Le pregunté a todos los que pude, pero nadie sabía a dónde había ido. Fue solo a través de su maestra que supe que se había ido al noroeste. La comprensión me devastó. Corrí a casa y vi el brazalete de plata en su bolso, la prenda de nuestro compromiso de infancia, pero para entonces ya era demasiado tarde. Su familia confirmó que había anulado el compromiso. Volví al apartamento que habíamos compartido durante 3 años, perdido y roto. Esa noche bebí mucho. Lucy se coló y vio mi solicitud de transferencia. Causó una gran escena. Como consecuencia perdió su trabajo y su familia vino a confrontarme. Al final, no tuve más opción que casarme con ella. Después, mis amigos comenzaron a distanciarse de mí. Le escribí cartas a Aro, pero ella nunca respondió. Sentí como si, en el momento en que se fue, hubiera desaparecido por completo de mi mundo. La vida con Lucy se volvió sofocante, me mantenía bajo control, constantemente buscaba peleas. A mis padres no les gustaba, a menudo la comparaban con Aro. El estrés volvió a Lucy histérica y neurótica. Surgieron varias oportunidades de transferencias, pero Lucy las saboteó cada vez, acusándome de querer dejarla y perseguir a mi ex prometida. Cada vez yo solo podía reírme amargamente para mí mismo. Ahora Aro probablemente encontraba el mero pensamiento de mi repugnante. Mientras Lucy se aferraba a mí con fuerza, a los ojos de Aro yo no valía nada. Con el tiempo,
vi a mis amigos ascender de rango mientras yo permanecía estancado. Lucy comenzó a reprenderme, llamándome inútil, quería otro hijo, pero nunca pudimos concebir de nuevo. Al final, solo tuvimos a Jin Jin. Cuando Jin Jin creció, se casó y tuvo hijos, pero no se casó bien. Su esposo era abusivo, infiel y jugador. Lucy pasaba sus días llorando por la situación de Jin Jin, pero cuando Jin Jin quiso el divorcio, Lucy se opuso rotundamente. Cada discusión terminó de la misma manera. Lucy descargaba sus frustraciones conmigo, culpándome de todo. «Eres inútil, ¿por qué me casé contigo?» Incluso Jin Jin se resintió conmigo, acusándome de no tener una posición lo suficientemente alta para protegerla. No tuve respuesta. Más tarde, Jin Jin intentó escapar de su esposo abusivo después de no poder divorciarse, solo para ser atrapada y golpeada severamente. Para entonces, yo era viejo e impotente para ayudarla. Finalmente, Jin Jin se quitó la vida, dejando atrás a un niño de 6 años. Nunca imaginé que, en mi vejez, después de perder a mi hija, tendría que criar a su hijo. Mirando al hijo de Jin Jin, de repente recordé años pasados. Un recuerdo fugaz emergió de una figura juvenil a mi lado, sus ojos llenos de mí y solo de mí. No pude evitar preguntarme qué habría pasado si nunca me hubiera involucrado con Lucy Snow, qué habría pasado si me hubiera casado con Aro en su lugar. ¿Las cosas habrían resultado diferentes? Pero ni siquiera podía recordar cuando la perdí. Mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de lo completamente insignificante que había sido todo.